¿Qué tal? Julio, Elvira, amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludarles como siempre en este inicio de semana, esperando que hayan pasado un excelente descanso. Quienes ya regresan a sus labores académicas, pues bienvenidos. Quienes no regresan todavía, pues disfruten todavía lo que les queda de vacaciones. Pues amigos, hablando de estudios, resulta que un diario de circulación nacional publica hoy los resultados sobre la percepción de la población en cuanto al desempeño de Felipe Calderón. Y fíjese usted, hay datos interesantes. Por ejemplo, que 39% de los encuestados opinan que el país va por mal camino. Bueno, si comparamos este resultado con el que se hizo exactamente hace un año, la cifra era 45%. Quiere decir que, pues, aunque predominan las percepciones negativas, hay una disminución en cuanto a esto, lo cual pues no le viene nada mal a Felipe Calderón y a su partido en vísperas de un año electoral muy importante. Pero la gran mayoría de los encuestados sigue solicitando un cambio de rumbo en la acción gubernamental, siguen pidiendo que lo cambien. Solamente el 21% de los encuestados dijeron no, vamos bien, así que continúe. Y bueno, en ambos extremos, 55 que dicen que hay que cambiar, 21 que dicen que no, que hay que seguirle, hay un 18% que dicen no, hay que mantener el rumbo, pero hay que hacer algunos cambios. Como que está una actitud un poco moderada allí, interesante. Es interesante también notar que la política social es un área de las mejor evaluadas en cuanto al desempeño de Felipe Calderón. Interesante porque usted recordará, hace poco se publicaron algunas encuestas en este sentido de cómo ha estado la política social, y pues los resultados no son muy buenos. El crecimiento de la pobreza en nuestro país no se ha detenido, pero mire, en cuanto a salud y educación, pues resulta que un 58 y 52% de los encuestados afirman que está realizándose un buen trabajo. Son opiniones favorables. Quizá esto se deba, yo pregunto, al impacto de la publicidad que nos está machacando las 24 horas del día los logros del gobierno, que más que logros pues es la obligación de todo gobernante velar por el bien de su sociedad. Pues puede ser una explicación. Por otra, hay cosas que se están haciendo. Pero fíjese usted, en cuanto a lo que es generación de empleos, acuérdese que Felipe Calderón en su eslogan decía que iba a ser el presidente del empleo. Bueno, esa es una tarea pendiente que los encuestados le recuerdan. Eso, y por supuesto el combate a la delincuencia son los elementos en donde la opinión sigue siendo muy negativa. En cuanto al desempeño ya de Felipe Calderón, pues 52% de los encuestados piensan que pues ha hecho menos de lo que se esperaba de él, y solamente 13% dicen que ha rebasado sus expectativas, que el señor va bien. En fin, finalmente otro dato interesante aquí es el 49% de los encuestados creen que el peor momento de toda la gestión de Felipe Calderón es ahora. Nada más el 22 dice que no, que está en su mejor momento. ¿Usted qué piensa, amigos? ¿Será en su mejor momento o en su peor momento? Recordará usted un dicho muy popular en la política mexicana del salinismo, si no me equivoco, que decía, si le va bien al presidente, le va bien al país. Pues caray, yo creo que ahorita nos está yendo mal a todos. Pero estos datos son interesantes e importantes para que los diferentes institutos políticos vayan trazando sus estrategias para la búsqueda de sus intereses, que no siempre coinciden con los intereses de la población, hay que decirlo. Y bueno, en este sentido de la cuestión electoral, ¿recuerda usted cómo criticaban al PRI cuando estaba en el gobierno y que ganaba de todas? Lo criticaban mucho de que sus propios gobernadores, sus propios funcionarios hacían campaña a favor del PRI, utilizando los recursos, aprovechando cualquier tribuna. Bueno, pues quién sabe qué piensa usted ahora, qué pensarán los panistas ahora que ven a nuestro gobernador Oliva diciendo que aquí en Salamanca, en nuestra vecina ciudad, hacen falta 60,000 votos para que el municipio siga siendo blanquiazul, y que el Estado tiene que aportar 1,5 millones de sufragios para que se sumen a los 18 millones que según él van a permitir que Acción Nacional siga en la presidencia. Aquí la pregunta es, ¿qué tan válido resulta que un gobernador en funciones se lance abiertamente, sin tapujos, a lanzar estas cifras electorales, y queda la línea divisoria muy tenue, muy delgada, en donde termina la función del individuo como un servidor público y en donde empieza su desempeño como militante de un partido político? A veces no es muy claro esto, y generalmente pues queda abierto el cuestionamiento a que debió de haber dicho estas cosas. En fin, pues, y amigos, cerramos el comentario con estas revelaciones tan importantes. Quizá nos sorprenden mucho, pero queda confirmada el grado de intervención de los Estados Unidos en nuestro país,
con respecto a esta lucha contra el crimen organizado. Recuerda usted que se publicó hace poco que este capo Mayito, bueno, esta persona involucrada con el narco, ha declarado en la prensa de los Estados Unidos, pues que el gobierno de Estados Unidos negoció con el Chapo para dejarlo operar, dejarlo trabajar, a cambio de que le diera información de los carteles que son rivales, y que esto les permitió capturar a muchos de estos líderes. Es interesante que se dé esta revelación, porque si uno recuerda un poquito, nos vamos hacia atrás, en el sexenio de Ernesto Zedillo se capturó al Chapo Guzmán, en el sexenio de Vicente Fox se fugó el Chapo Guzmán, y uno se pregunta, bueno, ¿y esto tiene relación con estas revelaciones que está haciendo el Mayito? Estaba esta fuga del Chapo en estas negociaciones, era un acuerdo verbal no escrito entre los gobiernos de Estados Unidos y de Vicente Fox. ¿Recuerda usted los cables que ha estado publicando Wikileaks, en donde Felipe Calderón, en entrevista con gente del gobierno norteamericano en la embajada aquí de nuestro país, pues daba una buena impresión, y el informe que dieron estos funcionarios es que se podía meter sin ningún problema la agenda norteamericana en la agenda del gobierno mexicano? Así que pues nos ponemos a reflexionar en todo esto. Mire usted la presencia de no solo de la CIA, sino de la DEA, del FBI, quién sabe qué más, operando aquí en el territorio nacional, con un cuartel, y bueno, ya las declaraciones del señor Poiré, el encargado de la Seguridad Nacional, diciendo, bueno, pues no afirmamos ni desmentimos por razones de seguridad nacional. Esto me recuerda aquella frase atribuida a Echeverría: ni nos afecta ni nos beneficia, sino todo lo contrario. Pero aquí la pregunta sigue abierta, bueno, ¿y el ataque frontal contra el lavado de dinero cuándo se va a dar? ¿Y el ataque frontal contra el consumo de drogas en los Estados Unidos cuándo se va a dar? ¿No cree usted que ya hemos perdido mucho tiempo esperando en estas acciones? Sobre todo cuando estremece la noticia de esta niña, la niña sicaria, como le llaman, una niña de 13 años, que fue capturada junto con otras personas involucradas en el crimen organizado. Es muy triste que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, niños, estén siendo cooptados por el crimen organizado para tenerlos ahí como informantes en algunos casos, ahí con los aparatitos celulares en las esquinas, vigilando cuando va a pasar alguna patrulla. Y en el peor de los casos, usted recordará este niño sicario que incluso fue obligado a drogarse y a decapitar adversarios. Es estremecedor. La ley no solo debe endurecerse en sus penas contra quienes involucran y cooptan a nuestros jóvenes para militar en estas filas, sino que también deben realizarse trabajos muy importantes en materia de política de desarrollo social, educativo y económico, para que nuestros jóvenes en verdad tengan un proyecto de personal, un proyecto de vida fincado en la educación, en el trabajo, y que no sean cooptados por el crimen organizado. Vamos a ver, amigos, cómo viene esta semana. Estaremos muy pendientes de todo. Como siempre les recuerdo, en la búsqueda de la verdad está la libertad. Gracias.